Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y muchísimas preguntas en la cabeza. Vamos a hablar de una figura que admiramos muchísimo en el mundo del espectáculo, una actriz que ha conquistado corazones en Turquía y más allá, Demet Özdemir. Pero hoy no vamos a centrarnos en sus éxitos profesionales o en sus papeles en las telenovelas que tanto amamos. No, hoy vamos a indagar en algo mucho más personal, algo que ha generado un revuelo increíble en los medios y entre los fans. Vamos a desentrañar la revelación, Demet Özdemir, a quien sacó de su vida por ti. Sí, han oído bien. ¿Quién fue esa persona, o quizás varias, que tuvo que dar un paso al costado en la vida de Demet para dar paso a otra relación, a otro amor? Prepárense porque vamos a poner sobre la mesa todos los detalles, las especulaciones y, por supuesto, la verdad que podamos desvelar. Y antes de que nos lancemos de lleno en este misterio, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, y créanme, tenemos mucho más contenido fascinante preparado para ustedes. Así que pulsen ese botón de suscribirse ahora mismo. La pregunta que resuena y que ha sido el centro de innumerables titulares es esta: ¿a quién sacrificó Demet Özdemir en su vida para iniciar lo que parece ser una nueva etapa amorosa? Para entender bien este asunto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar algunas de las relaciones más sonadas de Demet. Porque sí, la vida sentimental de las celebridades siempre está bajo el escrutinio público, y la de Demet Özdemir no es la excepción. Hemos visto parejas que nos han enamorado, otras que nos han sorprendido, y algunas que, lamentablemente, no han durado tanto como esperábamos. Pero en este caso particular, parece que hubo una decisión importante, un movimiento que implicó sacar a alguien para dar espacio a alguien más. Y aquí es donde la intriga se pone realmente interesante. Sabemos que Demet tuvo una relación muy comentada con Can Yaman, un romance que capturó la atención de millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla, que se trasladó a la vida real, hizo que muchos soñaran con una historia de amor de cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de Hollywood y de la televisión turca, las cosas cambiaron. La ruptura con Can Yaman fue un golpe para muchos, pero en la vida de Demet, cada final es a menudo el preludio de un nuevo comienzo. Y es precisamente después de esa etapa que surge la persona de la que hablaremos hoy, o mejor dicho, la que surge como la razón detrás de este descarte. La revelación, el nombre que ha estado circulando y que se asocia directamente con este cambio en la vida de Demet Özdemir es el de Oğuzhan Koç. Para quienes no lo conozcan, Oğuzhan Koç es una figura muy conocida en Turquía, un artista, cantante y actor con una trayectoria propia. La relación entre Demet y Oğuzhan fue, para muchos, una sorpresa. Después de su mediática relación con Can Yaman, ver a Demet iniciando algo nuevo con Oğuzhan generó muchas preguntas. ¿Fue un reemplazo? ¿Fue una elección consciente y deliberada? La respuesta más plausible y la que la mayoría de los medios y fans han interpretado, es que el inicio de la relación con Oğuzhan Koç implicó, de alguna manera, dejar atrás o dar prioridad a esta nueva conexión sobre otras. Ahora, cuando hablamos de sacar a alguien de su vida, no siempre se trata de una ruptura dramática o de un conflicto. A veces se trata simplemente de que las prioridades cambian, los caminos se separan naturalmente, y cuando una nueva persona entra en escena, la energía y el tiempo se redirigen. En el caso de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, la relación se hizo pública y, como era de esperar, generó comparaciones y especulaciones. ¿A quién exactamente sacó Demet de su vida por Oğuzhan? La respuesta más directa, aunque quizás simplificada, apunta a su vida sentimental en general, y de manera muy particular, a cualquier conexión o interés romántico que pudiera estar activo o latente en ese momento. Si bien no hay declaraciones oficiales de Demet Özdemir detallando, despedí a esta persona por Oğuzhan, el curso natural de las relaciones sugiere que al comprometerse con una nueva persona, es natural que otras posibles conexiones románticas queden en un segundo plano, o simplemente se desvanezcan. El foco de atención mediática se desplazó hacia Oğuzhan Koç. Sus apariciones juntos, sus gestos de cariño públicamente visibles, y la aparente felicidad de la pareja, consolidaron la idea de que Oğuzhan Koç era la nueva prioridad en la vida de Demet. Y cuando una nueva relación florece, especialmente una que parece seria, es inevitable que las energías, el tiempo y el enfoque se concentren en ella.
Por lo tanto, cualquier otra persona que pudiera haber estado en su vida con intenciones románticas, o incluso amigos muy cercanos con quienes su relación era más intensa, podrían haber visto un cambio en la dinámica. Pero, insistimos, esto es una inferencia lógica basada en el desarrollo de las relaciones, no en una confesión específica. La pregunta clave aquí es si hubo alguna persona específica que fuera descartada de manera notoria o polémica. Si bien se especuló mucho sobre el final de su relación con Can Yaman, y la rapidez con la que Demet empezó a ser vista con Othman, es importante recordar que las rupturas son complejas y las nuevas relaciones a menudo surgen de forma orgánica. No hay pruebas concluyentes de que Demet Özdemir haya sacado a una persona específica de su círculo cercano de amigos o de su vida en general de una manera forzada o conflictiva para estar con Othman. Lo que sí es seguro es que su relación con Othman Koch se convirtió en un punto focal, y la energía y el tiempo que antes se dedicaban a otras posibles facetas de su vida romántica o social, se dirigieron hacia él. Es crucial entender que en el mundo de las celebridades, las apariencias pueden ser engañosas y las relaciones evolucionan constantemente. Lo que vemos en las redes sociales o en las noticias es a menudo solo una fracción de la realidad. Demet Özdemir es una mujer joven y exitosa, y como cualquier persona, tiene derecho a explorar sus relaciones y a tomar decisiones sobre quién forma parte de su vida íntima. La presión mediática sobre su vida sentimental es inmensa, y a menudo se magnifican los detalles. La revelación de su relación con Othman Koch, y la pregunta implícita de a quién dejó ir por él, nos lleva a reflexionar sobre cómo las nuevas relaciones pueden influir en las existentes. Quizás hubo amigos que se distanciaron, o quizás simplemente las prioridades de Demet cambiaron, enfocándose en construir algo sólido con Othman. Es un proceso natural en cualquier relación seria. Cuando te involucras profundamente con alguien, el tiempo y la energía que dedicas a otras áreas de tu vida, incluidas otras relaciones, pueden verse afectados. Además, hay que considerar la naturaleza de su profesión. Los actores y actrices a menudo viajan, trabajan en horarios extenuantes y sus vidas están muy expuestas. Mantener relaciones profundas y significativas en ese contexto ya es un desafío. Cuando se añade el factor de una nueva relación romántica, es natural que ciertas conexiones sociales se ajusten. Lo que podemos inferir con mayor certeza es que la relación con Othman Koch representó un cambio significativo en la vida de Demet Özdemir. El hecho de que se hiciera pública, que compartieran momentos y que pareciera una relación seria, sugiere que hubo un compromiso y una dedicación por parte de ambos. Y en ese proceso de construir una nueva relación, es muy probable que otras facetas de su vida social o romántica hayan cedido protagonismo. No se trata necesariamente de una eliminación drástica, sino de una reconfiguración de prioridades y de un enfoque renovado en su relación. Pensemos en esto desde otra perspectiva. Cuando tú mismo o tú misma te enamoras, ¿no sueles pasar más tiempo con esa persona? ¿No se convierten sus intereses y su vida en una parte importante de la tuya? Esto es lo que ocurre en la vida de cualquier persona, y en el caso de Demet Özdemir, siendo una figura pública, todo se magnifica. La aparición de Othman Koch como su pareja principal desplazó, lógicamente, el foco de atención hacia él. Y aquí es donde entra la parte más intrigante para nosotros, los seguidores. Nos encanta especular, nos encanta imaginar las historias detrás de las escenas. La pregunta de a quién sacó de su vida nos hace pensar en posibles rivalidades, en posibles rupturas dolorosas, en sacrificios. Pero la realidad a menudo es mucho más sutil. Podría ser que simplemente haya dejado de mantener contacto con ciertas personas que ya no encajaban en su nueva etapa vital, o que haya priorizado a Othman por encima de otras amistades o posibles intereses románticos. La revelación para nosotros no es tanto quién fue explícitamente sacado, sino el hecho de que la entrada de Othman Koch en la vida de Demet Özdemir marcó una nueva dirección. Implicó un compromiso, una decisión de invertir tiempo y energía en esa relación. Y eso por sí solo tiene el efecto de desplazar otras cosas. No hay una víctima en el sentido dramático de la palabra, sino una evolución natural. La información que circula en los medios turcos y en las redes sociales sugiere que la relación entre Demet y Othman fue seria y que en su momento fue una prioridad para Demet. Las fotos juntos, los rumores de matrimonio y la forma en que se presentaban públicamente, todo apuntaba a un compromiso importante. Si hubo alguien en su vida sentimental antes de Othman que tuviera un peso significativo, es natural pensar que esa conexión se vio afectada por él. A llegada de Othman.
En conclusión, la gran revelación sobre The Method de Mir, y a quien sacó de su vida por ti, no se trata tanto de una eliminación radical de personas, sino de una reorientación significativa de sus prioridades sentimentales y de su vida. La entrada de Othman Hancock en su vida, y el florecimiento de su relación, implicaron un compromiso y una dedicación que, de manera natural, desplazaron el foco de otras posibles conexiones románticas o sociales. No hay hasta donde sabemos una historia de conflicto o de una ruptura forzada de una amistad, sino más bien la lógica consecuencia de una nueva relación que se convierte en el centro de atención. Es la historia de cómo el amor, cuando llega con fuerza, puede reconfigurar nuestro mundo y nuestras prioridades. Hemos navegado por las aguas de la vida sentimental de The Method de Mir, especulando y desentrañando la intriga detrás de su relación con Othman Hancock. Hemos visto cómo una nueva relación puede influir en el resto de nuestras conexiones y cómo, en el vertiginoso mundo de la fama, estas decisiones se magnifican. La conclusión es clara: el amor, en cualquier etapa, trae consigo cambios y nuevas direcciones. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis intrigante y que les haya parecido tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Tenían alguna teoría sobre esto? ¿Creen que es normal que una nueva relación reconfigure nuestras amistades y otras conexiones? Déjenme sus opiniones y sus reflexiones en la sección de comentarios abajo. Sus comentarios siempre enriquecen nuestras discusiones. Si el contenido de este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que más gente descubra nuestro canal. Y si aún no lo han hecho y quieren seguir descubriendo estos misterios y curiosidades del mundo del espectáculo, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Gracias infinitas por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.